Jesús me mostró esto para quien tiene más de 55 años y me dio escalofríos. Y si te dijera que existe un mensaje directo de Jesús, revelado especialmente para quienes han alcanzado una madurez espiritual y de vida, para aquellos que han vivido más de 55 años y han experimentado los altibajos de la existencia, ¿te animarías a escucharlo? Este mensaje no es una simple enseñanza, es una revelación que me estremeció el alma y que si la dejas entrar en tu corazón, puede transformar tu perspectiva de la vida y del destino eterno. Jesús me mostró algo que va más allá de las palabras. Fue como si su luz se posara sobre cada uno de mis anhelos y temores. Hoy quiero compartir contigo ese secreto. Un mensaje lleno de intriga, esperanza y sí, hasta cierto temor, pero un temor que se convierte en impulso para vivir con fe y determinación. En los próximos minutos descubrirás por qué este mensaje es especialmente para ti, que has recorrido muchos caminos y que a pesar de las pruebas y desafíos de la vida, sigues buscando señales divinas. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente haber vivido tantos años? ¿Qué lecciones divinas se esconden en cada arruga, en cada experiencia de dolor y alegría? Jesús, en su infinita sabiduría, reveló algo que, al comprenderlo, te ayudará a enfrentar tus últimos años con la certeza de que no estás solo y que el amor de Dios te acompaña en cada paso. Imagínate poder liberarte de las dudas, de ese temor persistente a lo desconocido y abrazar la confianza absoluta en un Dios que nunca falla. Este mensaje te invita a dejar de lado las preocupaciones mundanas, a detenerte un instante y reflexionar sobre el propósito mayor de tu existencia. No importa si en algún momento te has sentido abandonado o si crees que el tiempo se ha quedado corto. Lo que vas a aprender aquí te demostrará que cada día es una oportunidad para renacer en la fe. Durante este estudio abordaremos temas que conectan las Escrituras con la vida cotidiana, desde pasajes llenos de poder que hablan de la esperanza en tiempos de crisis hasta parábolas que ilustran la importancia de la fe en la vejez. Descubrirás cómo, a través de este mensaje, podrás reconectar con la voz de Dios y encontrar en Él el apoyo espiritual que muchos no tienen a su alcance, especialmente aquellos que, por diversas razones, no asisten a una iglesia de forma regular. Te invito a que te tomes este momento con seriedad. Si sientes en lo más profundo de tu ser que este mensaje es para ti, deja en los comentarios "Paz en Cristo". Al hacerlo, no solo afirmas tu fe, sino que también ayudas a que más personas que quizá no tengan acceso a una comunidad eclesiástica encuentren en este canal el apoyo espiritual que tanto necesitan. Hoy vas a experimentar un despertar interior, un encuentro que puede reavivar la llama de la fe y disipar las sombras del desaliento. Este mensaje es un llamado a detenerte, a dejarlo todo y a prestar atención, porque en cada palabra se esconde el secreto para vivir con propósito y esperanza. ¿Estás listo para descubrir el mensaje que Jesús mostró a quienes han vivido más de 55 años? Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar tiene el poder de cambiar tu realidad y abrirte la puerta a un nuevo amanecer espiritual. La vida después de los 55, un nuevo propósito según Jesús. Muchas personas creen que al cruzar la barrera de los 55 años, la vida comienza a perder oportunidades, que el tiempo de grandes cambios ya pasó y que solo queda aceptar el destino con resignación. Sin embargo, Jesús nos mostró algo completamente distinto. Después de los 55 años, comienza una de las etapas más valiosas en el plan divino. Las Escrituras están llenas de historias de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios en su madurez
para cumplir misiones extraordinarias. Abraham recibió la promesa de ser padre de naciones cuando era anciano. Moisés fue llamado a liberar a su pueblo cuando ya había pasado la mayor parte de su vida en el desierto. Y Zacarías y Elizabeth fueron testigos de un milagro cuando pensaban que la esperanza se había extinguido. Dios no mide el tiempo como lo hace el hombre. Él ve los años vividos como la preparación para un propósito mayor. Cada experiencia, cada prueba superada, cada momento de sufrimiento o alegría ha sido parte de un plan diseñado por Dios para que llegues a este punto de tu vida con un propósito renovado. Jesús nos enseña que en esta etapa la fe se vuelve más fuerte, más profunda y más genuina. Es un tiempo donde el ruido del mundo comienza a desvanecerse y la voz de Dios se vuelve más clara para quienes saben escuchar. Pero hay algo que impide que muchas personas descubran este llamado: el temor y la falta de confianza en que Dios aún tiene grandes planes para ellas. El mayor error que muchos cometen en esta etapa de la vida: el enemigo ha sembrado en la sociedad la idea de que, al llegar a cierta edad, las oportunidades terminan, la vitalidad desaparece y solo queda esperar el final. Este es un engaño diseñado para robar la esperanza y la motivación de quienes tienen más sabiduría y experiencia para ofrecer al mundo. Jesús, en cambio, nos muestra un camino diferente. La verdadera madurez espiritual comienza cuando dejamos de ver el tiempo como una limitación y empezamos a verlo como una oportunidad de servir a Dios de manera más profunda. Si en este momento sientes que ya no tienes propósito, si crees que Dios ha terminado su obra contigo, es porque el enemigo ha intentado cegarte a la realidad. La verdad es que aún hay almas esperando escuchar tu testimonio. Aún hay corazones que necesitan la sabiduría que Dios ha depositado en ti. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no los eligió por su juventud o su fuerza física, sino por su disposición a seguirle, por su corazón dispuesto a obedecer. Y hoy, el mismo llamado está ante ti. La gran misión que Dios tiene para ti en este momento. Jesús enseñó que quien ha vivido más, tiene más para dar. La sabiduría adquirida con los años no es para ser guardada, sino para ser compartida con aquellos que aún están en el camino. El mundo necesita tu testimonio, tu fe, tu ejemplo. La coronilla de la Divina Misericordia es una oración especialmente poderosa en esta etapa de la vida porque nos conecta con el amor de Dios de una manera profunda y nos recuerda que nuestra misión no termina mientras tengamos aliento en nuestros pulmones. Este no es el tiempo de rendirse, sino de aferrarse más que nunca a la promesa de Jesús. Él ha reservado para ti una etapa de plenitud espiritual, de servicio y de comunión con su amor. Hoy es el día para renovar tu fe y decir: Señor, aún quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame según tu voluntad. En el próximo bloque descubriremos por qué la coronilla de la Divina Misericordia es la oración más poderosa para aquellos que han vivido más de 55 años y cómo puede cambiar tu destino eterno. El llamado de Dios a quienes han vivido más de 55 años. La sociedad tiende a valorar la juventud como la etapa más importante de la vida, donde todo sucede, donde se toman las decisiones más relevantes. Pero en la Biblia encontramos un principio totalmente diferente. Dios llama a los suyos en todas las edades, y los años vividos no son un peso, sino una herramienta para su gloria. Jesús mostró en varias ocasiones que aquellos que han vivido más tienen un papel especial en su plan divino. Son ellos quienes han acumulado sabiduría, quienes han experimentado la gracia de Dios en las tormentas y quienes tienen el poder de guiar a otros con su testimonio.
En este bloque descubriremos por qué, si has superado los 55 años, Dios aún tiene un propósito poderoso para ti. El propósito de Dios en cada etapa de la vida. Cuando miramos las Escrituras, notamos que muchos de los grandes llamados de Dios no ocurrieron en la juventud, sino en la madurez. Moisés recibió su llamado a los 80 años. Abraham se convirtió en padre de naciones cuando ya era anciano. Ana, la profetisa, vivió décadas en oración en el templo antes de ver al Mesías. Dios nunca ha limitado su obra a una edad específica. El enemigo quiere hacerte creer que has pasado la etapa de mayor utilidad, que lo que hiciste hasta ahora fue suficiente o que ya no tienes fuerzas para un propósito mayor. Esto es una mentira. Dios sigue llamándote, sigue esperándote y sigue queriendo usar tu vida para impactar a quienes te rodean. El propósito de Dios no se mide en años, sino en disposición. Si tu corazón sigue latiendo, si aún hay aliento en tus pulmones, es porque tu misión aún no ha terminado. La mayor lucha de esta etapa, el desgaste espiritual. Uno de los mayores desafíos para quienes han vivido más de 5 décadas es el desgaste espiritual. Después de tantas batallas, tantas decepciones y tantas pruebas, algunos pueden sentir que su fe ya no es la misma que antes. Han orado durante años por ciertas cosas y no han visto respuesta. Han visto a personas alejarse de Dios, han sufrido pérdidas y han sentido el peso del tiempo en su cuerpo y en su espíritu. Pero aquí es donde entra la revelación más poderosa de Jesús. Los últimos años pueden ser los más fructíferos espiritualmente. La fe no se mide por lo que ves, sino por la certeza que has construido a lo largo del camino. Dios no te ha traído hasta aquí para que tu fe se apague, sino para que enciendas la llama con más fuerza que nunca. Las pruebas que has enfrentado no han sido en vano, han sido el fuego que ha refinado tu fe. Si hoy sientes que tu relación con Dios se ha debilitado, es momento de restaurarla, de fortalecerla y de hacer de estos años un tiempo de intimidad más profunda con Él. Un tiempo de enseñanza y legado. En la Biblia, los ancianos eran los líderes espirituales, los sabios que guiaban a las nuevas generaciones. En la actualidad, el mundo ha querido callar la voz de quienes tienen más experiencia. Ha querido hacer creer que solo los jóvenes tienen algo que aportar. Pero la verdad es que tu testimonio tiene el poder de cambiar vidas. Tu historia, tu caminar con Dios, tus momentos de lucha y de victoria son un mensaje que otros necesitan escuchar. Tienes un legado que Dios quiere que compartas. Quizás sea con tus hijos, con tus nietos, con personas en tu comunidad o incluso con aquellos que nunca has conocido personalmente. Cada palabra de sabiduría que sale de un corazón que ha experimentado la misericordia de Dios es una semilla que dará fruto en el tiempo correcto. Si hasta ahora no has considerado que Dios aún tiene un propósito grande para ti, hoy es el día para verlo con claridad. No has llegado hasta aquí para quedarte en la comodidad de la rutina. Dios quiere que termines tu carrera con fuerza, con propósito y con una fe inquebrantable. En el próximo bloque hablaremos de cómo la oración y la intercesión son armas espirituales fundamentales en esta etapa de la vida y cómo pueden impactar tu destino y el de quienes te rodean. La oración como arma espiritual en la madurez. A lo largo de la vida, la oración se convierte en un refugio, en un espacio donde encontramos consuelo, guía y fortaleza. Pero lo que muchos no comprenden es que, con los años, la oración adquiere un nuevo significado. Se transforma en una de las armas más poderosas que un creyente puede tener. En esta etapa de la vida, la oración no es solo una práctica de fe, sino una herramienta con la que podemos interceder, proteger a nuestros seres queridos,
romper cadenas espirituales y profundizar en la presencia de Dios. Jesús nos mostró que el poder de la oración no disminuye con el tiempo, sino que se fortalece con la experiencia y la fe. La oración en la madurez, un poder que pocos aprovechan. Muchas personas han pasado toda su vida orando, pero sin darse cuenta del impacto real que sus palabras pueden tener. Jesús dejó claro que la oración del justo tiene un poder inigualable. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Quienes han caminado con Dios por años, quienes han visto su mano en momentos difíciles, tienen un nivel de autoridad espiritual que no siempre reconocen. Cada oración hecha con fe no solo fortalece el alma de quien la pronuncia, sino que activa el poder de Dios en el mundo espiritual. Si has sentido que tu voz ya no tiene la misma fuerza, si has creído la mentira de que tu papel en la fe es menor porque los años han pasado, hoy es el día de despertar a la verdad. Tus oraciones pueden cambiar destinos, sanar corazones y liberar a quienes están atrapados en la oscuridad. El rol de la intercesión en esta etapa de la vida. Uno de los llamados más poderosos que Dios hace a sus siervos en la madurez es el de interceder. Interceder no es simplemente orar por alguien, es ponerse en la brecha, clamar con fervor y luchar espiritualmente por el bienestar de otros. Muchos desconocen que en el mundo espiritual hay batallas que solo pueden ser ganadas a través de la intercesión. Cuando una persona se arrodilla en oración, está participando en una guerra invisible donde las almas están en juego. Jesús mismo nos mostró este principio cuando dijo en Lucas 22, 31, 32: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús intercedió por Pedro antes de su caída, mostrando que la oración es la primera línea de defensa en las batallas espirituales. Hoy, Dios está llamando a quienes han vivido más años a convertirse en intercesores por sus familias, sus comunidades y por aquellos que aún no conocen su amor. ¿Cómo fortalecer tu vida de oración en esta etapa? Si quieres ver la manifestación del poder de Dios en tu vida y en la de los tuyos, es fundamental que tu oración no sea rutinaria, sino una oración con propósito, con fervor y con autoridad. Aquí hay algunos pasos para fortalecer tu vida de oración en esta etapa de la vida. Orar con intencionalidad. No se trata solo de decir palabras, sino de hablar con Dios como un hijo que confía plenamente en su Padre. Sé específico en tus peticiones y mantén un corazón abierto para recibir respuestas. Interceder por otros. Dedica un tiempo cada día a clamar por aquellos que necesitan salvación, sanidad y protección. Si hay alguien en tu familia que se ha alejado de Dios, ora con fe por su regreso. Pedir con autoridad. Jesús nos enseñó que cuando oramos en su nombre tenemos acceso directo al Padre. No ores con duda, sino con la certeza de que Dios escucha cada palabra y actúa según su voluntad perfecta. Agradecer en oración. La gratitud es una de las formas más poderosas de transformar la oración. No solo pidas, sino también agradece a Dios por lo que ha hecho y por lo que hará en el futuro. Un llamado a la acción. Dios te ha dado un arma que no tiene límites: la oración. No subestimes el poder que hay en tus palabras cuando las diriges a Dios con fe y sinceridad. No permitas que el enemigo te haga creer que tu tiempo de influir en la fe ha pasado, porque aún tienes mucho por hacer en el reino de Dios. Hoy es el momento de levantar tu voz con autoridad, de interceder por los tuyos, de clamar por aquellos que necesitan guía y de confiar en que Dios todavía tiene grandes cosas reservadas para ti. En el próximo bloque hablaremos de cómo el enemigo ataca la fe en esta etapa de la vida.
y cómo puedes defenderte espiritualmente de sus estrategias. Los ataques del enemigo en la madurez y cómo defenderse. A medida que avanzamos en la vida y nuestra fe madura, el enemigo busca nuevas estrategias para debilitar nuestro espíritu. Uno de los mayores engaños que usa contra quienes han vivido más de 55 años es hacerles creer que ya no son importantes en la batalla espiritual, que su papel en el reino de Dios ha terminado o que sus oraciones han perdido eficacia. Pero la verdad es otra. La Biblia nos enseña que el enemigo no ataca a quienes están perdidos, sino a quienes son peligrosos para su reino de tinieblas. Si has sentido dudas, cansancio espiritual o la tentación de rendirte, es porque el enemigo está intentando apagar la llama de tu fe. En este bloque, veremos cómo identificar los ataques más comunes del enemigo en esta etapa de la vida y cómo combatirlos con el poder de Dios. Las estrategias más comunes del enemigo en esta etapa: el desaliento y la sensación de inutilidad. El enemigo susurra mentiras como «ya no tienes fuerzas», «lo que hiciste en el pasado fue suficiente», «no puedes marcar la diferencia». Estas mentiras buscan apartarte de la misión que Dios aún tiene para ti. ¿Cómo combatirlo? Recuerda lo que dice Isaías 46:4. Aún en vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os sostendré. Dios no abandona a sus siervos. Tu testimonio, tu fe y tu oración siguen teniendo poder. El miedo al futuro y la ansiedad sobre la muerte. A medida que avanzamos en la vida, el enemigo intenta sembrar temor sobre el futuro, sobre la salud, sobre el destino de nuestros seres queridos. Quiere que la preocupación te aleje de la confianza en Dios. ¿Cómo combatirlo? Jesús nos dijo en Juan 14:1, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». La paz de Dios es más fuerte que cualquier temor. Vive con la certeza de que Él cuida de ti. La nostalgia paralizante y el apego al pasado. El enemigo intenta mantenernos atrapados en lo que fue, recordando errores, fracasos o momentos que no podemos cambiar. Quiere que vivamos con remordimiento o con el deseo de regresar a un tiempo que ya no existe. ¿Cómo combatirlo? Filipenses 3:13-14 dice: «Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta». Dios no quiere que vivas atado al pasado, sino que sigas avanzando con fe. El aislamiento y la falta de comunidad a esta edad, muchas personas ven cambios en sus relaciones. Hijos que han crecido, amigos que han partido, círculos sociales que han cambiado. El enemigo usa esto para hacerte sentir solo y desconectado. ¿Cómo combatirlo? Dios diseñó la vida cristiana para ser vivida en comunidad. Si no tienes una iglesia cercana, encuentra formas de conectarte con otros creyentes, ya sea a través de grupos de oración, estudios bíblicos o ministerios en línea. ¿Cómo defenderse espiritualmente en esta etapa? El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 6:11. «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Esto significa que la mejor defensa contra los ataques espirituales es vivir en comunión con Dios y utilizar las herramientas que Él nos ha dado. Aquí algunas estrategias clave. Fortalece tu oración diaria. No permitas que la rutina o el cansancio debiliten tu tiempo con Dios. Dedica momentos específicos para orar con fervor y confianza. Llena tu mente con la palabra de Dios cuando el enemigo intente sembrar dudas. Refútalas con las promesas de la Biblia. Medita en versículos que fortalezcan tu fe y te recuerden el amor de Dios. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. No permitas que el aislamiento apague tu espíritu. Busca personas que compartan tu amor por Dios y que te ayuden a seguir creciendo espiritualmente. Enfrenta cada día con gratitud y propósito.
En lugar de enfocarte en lo que ya pasó o en lo que no puedes cambiar, agradece a Dios por el presente y busca formas de servirlo en el aquí y ahora. Un llamado a la acción. Si has sentido alguno de estos ataques en tu vida, es momento de levantarte en fe y recordarle al enemigo que tu propósito en Dios sigue firme. No estás solo en esta batalla. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Hoy es el día para declarar con firmeza: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy ayudado. Salmo 28:7. En el próximo bloque, hablaremos de cómo la gratitud y el contentamiento en esta etapa pueden traer una paz sobrenatural que el mundo no puede dar. El poder de la gratitud y el contentamiento en la madurez espiritual. A lo largo de la vida, hemos experimentado momentos de gozo y pruebas, de logros y pérdidas. Sin embargo, existe una clave espiritual que transforma la manera en que enfrentamos esta etapa: la gratitud y el contentamiento. En un mundo que nos enseña a enfocarnos en lo que falta, Jesús nos mostró que el verdadero poder se encuentra en valorar lo que tenemos y confiar en lo que Dios ha prometido. Cuando llegamos a una edad en la que las fuerzas pueden parecer disminuir y los cambios se vuelven inevitables, el enemigo busca sembrar la insatisfacción, el arrepentimiento por lo que no se hizo y la preocupación por el futuro. Pero Jesús nos llama a vivir con gratitud, no como una emoción pasajera, sino como un estilo de vida que transforma el alma y nos acerca a Dios. Gratitud, la clave para una vida en paz. La gratitud no es solo decir gracias por las bendiciones que hemos recibido. Es una actitud del corazón que nos permite ver la mano de Dios en todo momento, incluso en las pruebas. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando elegimos agradecer, incluso en tiempos difíciles, estamos demostrando nuestra confianza en Dios. Estamos declarando que Él sigue en control y que su fidelidad nunca falla. La gratitud abre las puertas de la paz y nos libera del peso de la preocupación. Si hoy sientes que hay cosas en tu vida que no salieron como esperabas, si hay sueños que parecían inalcanzables, te invito a cambiar tu perspectiva. En lugar de preguntarte por qué no pasó lo que quería, comienza a preguntar cómo ha obrado Dios a través de lo que sí sucedió. Verás que cada paso de tu vida tuvo un propósito mayor del que imaginabas. El contentamiento, un arma contra el desánimo. Muchas personas confunden contentamiento con conformismo, pero en la Biblia, el contentamiento no significa aceptar pasivamente lo que ocurre, sino aprender a ver la voluntad de Dios en cada etapa de la vida. Pablo nos da un poderoso testimonio en Filipenses 4:11-12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contentamiento es un estado de confianza total en Dios. Es la certeza de que Él proveerá todo lo necesario en su tiempo perfecto. Es la libertad de saber que nuestra felicidad no depende de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Si has sentido que en esta etapa de la vida hay cosas que te faltan, recuerda esto: Dios no permite que llegues a esta edad sin haberte equipado con todo lo que realmente necesitas. Lo que tienes hoy es suficiente para vivir en su propósito. ¿Cómo practicar la gratitud y el contentamiento cada día?
Para vivir con gratitud y contentamiento es necesario ejercitar nuestra mente y nuestro espíritu. Aquí hay algunas claves que te ayudarán a cultivar estos principios en tu vida. Empieza cada día agradeciendo algo específico. No importa si es algo pequeño. Puede ser el regalo de la vida, la oportunidad de orar, una bendición que recibiste ayer. Evita la comparación. Uno de los mayores ladrones de contentamiento es comparar nuestra vida con la de otros. Dios tiene un camino único para cada persona. Confía en el plan de Dios. En lugar de preguntarte qué pudo haber sido diferente, pídele a Dios que te muestre lo que Él quiere enseñarte a través de lo que sí ha sucedido. Vive en el presente. No dejes que el pasado te atrape ni que el futuro te robe la paz. Jesús nos enseñó a vivir el presente con confianza. Bástele a cada día su propio afán. Mateo 6:34. Un llamado a transformar tu visión. Si has sentido desánimo, si en algún momento creíste que ya no había motivos para agradecer o que las mejores cosas ya quedaron atrás, hoy Dios te llama a ver la vida con nuevos ojos. Cada día que Él te da es un regalo y una oportunidad para experimentar su amor. No permitas que el enemigo robe tu gozo con pensamientos de lo que pudo haber sido. En lugar de eso, abre tu corazón y recibe la paz que viene cuando decides confiar en Dios sin reservas. La verdadera plenitud no está en lo que tenemos o logramos, sino en saber que estamos en las manos del Padre. En el próximo bloque, hablaremos de cómo nuestra relación con Dios en esta etapa de la vida se convierte en el legado más valioso que podemos dejar a quienes vienen detrás de nosotros. El legado espiritual, lo más valioso que puedes dejar. Cuando pensamos en legado, muchas veces nos enfocamos en bienes materiales, en lo que podemos dejar a nuestros hijos y nietos en términos económicos o patrimoniales. Sin embargo, hay algo mucho más valioso que todo eso, el legado espiritual. A medida que los años pasan, nos damos cuenta de que la riqueza, las posesiones y los logros terrenales son pasajeros, pero la fe y el testimonio de vida son lo único que puede trascender generaciones. Jesús nos enseñó que el mayor tesoro no se encuentra en lo material, sino en lo eterno. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Hoy vamos a descubrir cómo construir un legado que transforme vidas, que deje huella en la familia y que guíe a otros a Dios, incluso cuando ya no estemos en este mundo. La influencia espiritual en la familia y en las futuras generaciones. Quizás has pensado que lo más importante que puedes dejarles a tus seres queridos es estabilidad financiera o enseñanzas prácticas sobre la vida. Pero lo que realmente marcará sus corazones es la fe que viviste, la forma en que confiaste en Dios en tiempos difíciles y las verdades bíblicas que sembraste en sus vidas. Los niños y jóvenes de hoy crecen en un mundo donde los valores espirituales están siendo atacados constantemente. Ellos necesitan modelos a seguir, necesitan ver en ti un testimonio de fe real y firme. No es suficiente con decirles que crean en Dios, necesitan verlo reflejado en tu vida. Tus oraciones por ellos, las veces que les hablaste de la misericordia de Dios, los momentos en que los guiabas con paciencia en los caminos del Señor, todo eso tiene un impacto eterno. Dios escucha cada oración de una madre, un padre o un abuelo que clama por la salvación de sus descendientes. Si tienes seres queridos que se han alejado de la fe, no pierdas la esperanza. Tu testimonio y tus oraciones pueden ser la semilla que Dios usará para traerlos de vuelta. La Biblia nos da ejemplos de cómo la fe de una persona puede cambiar la historia de una familia entera.
Un claro ejemplo es el de Timoteo, quien fue instruido en la fe por su madre y su abuela, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 1:5. Tu legado de fe no solo influirá en tu familia, sino en muchas personas que quizás ni siquiera conoces. Cada palabra de esperanza que compartes, cada enseñanza basada en la palabra de Dios, cada acto de amor y misericordia que practicas deja una huella en el mundo. ¿Cómo construir un legado espiritual sólido? Si deseas que tu vida tenga un impacto eterno, aquí hay algunas formas de dejar un legado espiritual firme. Ora constantemente por tu familia y seres queridos. No hay oración más poderosa que la de un padre o una madre intercediendo por su familia. Aunque no veas cambios inmediatos, Dios está obrando. Comparte historias de cómo Dios ha obrado en tu vida. No guardes tus testimonios solo para ti. Habla con tus hijos, nietos y personas cercanas sobre cómo Dios te ha sostenido en cada etapa de tu vida. Vive tu fe con coherencia. Más que palabras, las personas recuerdan el ejemplo. Sé un reflejo del amor y la paciencia de Dios en todo lo que haces. Dedica tiempo a enseñar la palabra de Dios. Puede ser a través de devocionales familiares, estudios bíblicos o simplemente hablando de principios cristianos en la vida cotidiana. Perdona y demuestra el amor de Dios. Muchas veces el mayor testimonio es el perdón. No dejes cuentas pendientes, no guardes rencor. Vive con un corazón limpio, dispuesto a amar y restaurar relaciones. Tu legado trascenderá generaciones. El mundo está lleno de personas que dejaron una huella en la historia con sus logros y riquezas, pero son pocos los que dejaron un legado de fe que transformó generaciones. Tú tienes la oportunidad de ser uno de ellos. No subestimes el impacto de una vida dedicada a Dios. Cada oración, cada enseñanza, cada acto de amor en el nombre de Jesús es una semilla que crecerá incluso después de que hayas partido de este mundo. Hoy es el día para decidir qué clase de legado quieres dejar. No importa cuál haya sido tu pasado, Dios te ha dado la oportunidad de marcar la diferencia a partir de hoy. En el próximo bloque hablaremos de cómo encontrar gozo y plenitud en la etapa de la madurez, descubriendo la belleza de caminar con Dios en cada día que nos regala. El gozo y la plenitud en la madurez espiritual. A lo largo de la vida, muchos buscan la felicidad en logros, posesiones o momentos específicos. Sin embargo, la Biblia nos revela que el verdadero gozo no proviene de lo que tenemos, sino de la relación profunda y plena con Dios. En esta etapa de la vida, Dios no quiere que vivas con nostalgia o con la sensación de que los mejores años han pasado. Quiere que experimentes una plenitud real, que trasciende el tiempo y las circunstancias. La sociedad nos dice que la madurez es sinónimo de pérdida de oportunidades, de fuerza, de vitalidad. Pero Dios tiene un mensaje completamente diferente. Este es un tiempo de gozo, de sabiduría y de una relación más profunda con Él. La diferencia entre felicidad y gozo en la vida cristiana. Jesús no nos prometió una vida libre de dificultades, pero sí nos aseguró un gozo que el mundo no puede dar. En Juan 15:11 nos dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La felicidad depende de circunstancias externas, pero el gozo es un regalo de Dios que permanece firme, sin importar lo que ocurra. Cuando una persona experimenta el gozo del Señor, las preocupaciones pierden su fuerza, los temores se disipan y la paz de Dios llena el corazón. Si has sentido que los años han traído más cargas que alegría, hoy Dios te invita a cambiar esa perspectiva.
La plenitud no está en lo que poseemos o en lo que logramos, sino en saber que caminamos con Dios cada día. ¿Cómo vivir con gozo y plenitud en esta etapa? Disfruta cada día como un regalo de Dios. No te enfoques en lo que quedó atrás o en lo que el futuro traerá. Vive cada día con gratitud, sabiendo que Dios te sostiene. Encuentra alegría en presencia de Dios. La oración y la comunión con Dios traen un gozo que nada en el mundo puede igualar. Dedica tiempo cada día para estar con Él y recibir su paz. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Evita la soledad y busca comunión con otros creyentes. La amistad y el compañerismo en la fe son una fuente de gozo. Comparte tu fe con otros. No hay mayor alegría que ver cómo Dios usa tu testimonio para bendecir a otros. Habla de su amor, de su fidelidad y de cómo ha transformado tu vida. Dios te llama a vivir en plenitud. El enemigo intentará robar tu gozo con pensamientos de tristeza, arrepentimiento o incertidumbre. Pero Dios te llama a levantar la cabeza y a disfrutar cada día con la certeza de que su amor te sostiene y su gracia te renueva. Hoy es el momento de dejar de lado las preocupaciones y abrazar la plenitud que solo Dios puede dar. Vive con gozo, porque cada día que Él te da es un recordatorio de su amor infinito. En el próximo bloque hablaremos de cómo fortalecer la fe en la etapa de la madurez y cómo seguir creciendo espiritualmente cada día. Cómo fortalecer la fe y crecer espiritualmente en la madurez. La fe no es un estado fijo, sino un camino de crecimiento continuo. Muchas personas creen que después de cierta edad ya no hay espacio para seguir aprendiendo y avanzando espiritualmente. Pero la verdad es que cada etapa de la vida nos brinda nuevas oportunidades para acercarnos más a Dios. Si bien la juventud es el tiempo de establecer bases, la madurez es el momento de profundizar en la relación con Dios con una sabiduría que solo los años pueden dar. En este bloque veremos cómo fortalecer la fe en esta etapa y continuar creciendo espiritualmente cada día. El peligro de una fe estancada. Uno de los mayores riesgos para cualquier creyente es caer en la rutina espiritual. A medida que los años pasan, algunas personas pueden sentirse cómodas con su conocimiento bíblico y su práctica religiosa, dejando de buscar nuevas formas de fortalecer su relación con Dios. Pero la fe que no se alimenta se debilita. Jesús nos enseñó que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. En Juan 15:5 nos dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». La clave para seguir creciendo es permanecer en Cristo. No basta con haber conocido a Dios en el pasado, debemos buscarlo cada día con el mismo fervor que cuando lo encontramos por primera vez. ¿Cómo fortalecer la fe en esta etapa de la vida? Profundiza en la palabra de Dios. La Biblia es un pozo de sabiduría inagotable. No importa cuántas veces hayas leído un pasaje, siempre hay algo nuevo que Dios quiere revelarte. Dedica tiempo a estudiarla con una mente abierta y un corazón dispuesto a recibir su enseñanza. Renueva tu vida de oración. La oración es la clave para mantener una relación viva con Dios. Si sientes que tu tiempo de oración se ha vuelto monótono, intenta nuevas formas de comunicarte con Dios. Escribe tus oraciones, medita en los salmos, ora en distintos momentos del día. Permanece en comunión con otros creyentes. La fe se fortalece cuando compartimos con otros. Busca reuniones de estudio bíblico, grupos de oración o incluso comunidades en línea donde puedas seguir creciendo en la fe. Sé un mentor para las nuevas generaciones. Uno de los mayores privilegios de la madurez es poder guiar a otros con el conocimiento que has adquirido.
Habla con quienes están comenzando su camino en la fe, escucha sus inquietudes y compárteles lo que Dios ha hecho en tu vida. El poder de la perseverancia en la fe. El crecimiento espiritual no siempre es fácil. Habrá momentos en que sentirás que tu fe es puesta a prueba, que no ves respuestas inmediatas o que el cansancio quiere apagar tu pasión por Dios. Pero recuerda lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La fe no se trata de sentir siempre lo mismo, sino de confiar en Dios aun cuando las emociones cambian. La madurez en la fe significa caminar con Dios, no solo en los momentos de gozo, sino también en los tiempos de prueba. Hoy Dios te llama a fortalecer tu relación con Él, a no conformarte con lo que ya sabes, sino a buscarlo con más intensidad que nunca. Tu fe es un testimonio vivo, y cada día es una nueva oportunidad para crecer y dar fruto en su reino. En el próximo bloque hablaremos de cómo enfrentar los desafíos físicos y emocionales de la edad con la fortaleza espiritual que Dios nos da. Cómo afrontar los desafíos físicos y emocionales con fortaleza espiritual. Con el paso de los años, el cuerpo experimenta cambios inevitables. La energía ya no es la misma. Las fuerzas físicas pueden disminuir y pueden surgir preocupaciones sobre la salud y el bienestar. Pero lo que muchos ignoran es que Dios nunca diseñó la madurez como una etapa de debilidad, sino como un tiempo en el que podemos depender aún más de su fortaleza y poder. Las Escrituras están llenas de promesas para quienes confían en Dios en tiempos de prueba. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no ha cambiado. Su poder sigue disponible para quienes confían en Él sin importar la edad o las circunstancias. En este bloque descubriremos cómo enfrentar los desafíos físicos y emocionales con una fortaleza espiritual inquebrantable. Los desafíos físicos y emocionales en la madurez, el desgaste del cuerpo y la salud. Con los años, el cuerpo cambia y es normal enfrentar algunas limitaciones físicas. Pero Dios nos ha dado herramientas para sobrellevar estos cambios con sabiduría y fe. ¿Cómo afrontarlo? Cuida tu cuerpo con buenos hábitos, pero no vivas con temor a la enfermedad. Confía en que Dios sostiene tu vida y que cada día que Él te da es un propósito renovado. La ansiedad por el futuro. Muchas personas experimentan preocupación sobre lo que vendrá, sobre su estabilidad, sobre la familia y sobre la vejez. ¿Cómo afrontarlo? Jesús nos enseñó en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Vive confiando en que Dios tiene el control absoluto. La soledad y el aislamiento. A esta edad, las relaciones cambian. Amigos y seres queridos pueden partir y la rutina puede llevar a sentir momentos de soledad. ¿Cómo afrontarlo? No permitas que la soledad apague tu espíritu. Rodéate de personas que compartan tu fe, busca comunidad en la iglesia y mantente en conexión con quienes te aman. El miedo a volverse irrelevante. Muchos sienten que ya no tienen un papel importante en la sociedad o en su familia, que su opinión ya no cuenta como antes. ¿Cómo afrontarlo? Dios no mide el valor de una persona por lo que hace, sino por quién es. Tu experiencia y sabiduría tienen un propósito. Aún tienes mucho que aportar a quienes te rodean. ¿Cómo fortalecer tu espíritu en tiempos de prueba? Dios nos ha dado armas espirituales para enfrentar cualquier desafío. Aquí hay algunas formas de mantenerte fuerte en la fe cuando enfrentas dificultades. Permanece en oración constante. No importa la situación, la oración te mantendrá conectado con Dios.
No veas la oración solo como un pedido, sino como un diálogo con tu Padre Celestial. Alimenta tu mente con la palabra de Dios. La Biblia tiene respuestas para cada preocupación que enfrentas. Lee promesas de Dios cada día y aférrate a ellas. Mantén una actitud de gratitud. En lugar de enfocarte en lo que ha cambiado, agradece lo que Dios sigue haciendo en tu vida. La gratitud transforma la perspectiva y fortalece el alma. Rodéate de comunidad y apoyo. No enfrentes los desafíos solo. Comparte con otros creyentes, busca apoyo y permite que Dios use a otros para bendecirte. Dios sigue siendo tu fortaleza. En cada desafío que enfrentes, recuerda que Dios sigue siendo tu refugio, tu fortaleza y tu sustento. No estás solo en esta etapa de la vida. Cada día que Dios te da es una oportunidad para crecer en fe y experimentar su amor de una manera más profunda. En el próximo bloque hablaremos de cómo Dios usa cada etapa de la vida para moldearnos y prepararnos para la eternidad. Cómo Dios moldea nuestra vida para prepararnos para la eternidad. A lo largo de los años, cada etapa de nuestra vida ha tenido un propósito. Nada de lo que hemos vivido ha sido en vano. Dios no solo nos ha acompañado en los momentos difíciles y en las alegrías, sino que ha utilizado cada experiencia para prepararnos para algo más grande, la eternidad con Él. Muchas veces nos preguntamos por qué atravesamos ciertas pruebas, por qué tuvimos que pasar por temporadas de dolor o incertidumbre. Pero cuando miramos atrás con ojos espirituales, podemos ver que cada uno de esos momentos fue parte de un proceso de refinamiento en el que Dios nos moldeó para ser más semejantes a Cristo. En este bloque exploraremos cómo Dios usa cada etapa de nuestra vida para formarnos, fortalecernos y acercarnos más a su propósito eterno. Cada prueba, una preparación para lo eterno. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que antes de ser usadas poderosamente por Dios, pasaron por un proceso de formación. José fue vendido como esclavo antes de llegar a gobernar Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue perseguido antes de sentarse en el trono. ¿Y qué hay de nosotros? Muchas de las dificultades que hemos enfrentado han sido herramientas en las manos de Dios para enseñarnos, para purificarnos y para fortalecer nuestra fe. Romanos 5:3-4 nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada prueba ha sido una oportunidad para crecer en paciencia, confianza y dependencia de Dios. Nada ha sido casualidad. Todo ha sido parte de un proceso divino de preparación. Cómo Dios usa la madurez para perfeccionarnos. El paso de los años nos da una perspectiva que antes no teníamos. Las cosas que en nuestra juventud nos preocupaban hoy pueden parecer menos importantes. Dios nos ha enseñado con el tiempo a valorar lo eterno sobre lo pasajero. Pero aún en esta etapa sigue perfeccionándonos. Nos enseña a depender solo de Él. En nuestra juventud confiábamos más en nuestras propias fuerzas. Con el tiempo aprendemos que sin Dios no podemos hacer nada. Nos ayuda a soltar el pasado y confiar en su plan. Dios nos enseña que lo que quedó atrás ya fue utilizado para nuestro bien y que debemos mirar hacia adelante con esperanza. Nos muestra que la verdadera riqueza está en lo eterno, en la madurez. Entendemos que lo más valioso no es lo que poseemos, sino lo que hemos construido en nuestra relación con Dios. Nos prepara para el encuentro con Él. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir con la certeza de que nuestra morada final está con Él. Viviendo con propósito hasta el final,
Dios no quiere que terminemos nuestra vida en un estado de espera pasiva. Quiere que cada día sea vivido con propósito, con fe y con una mirada puesta en la eternidad. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que mientras estemos en esta tierra, Dios sigue obrando en nosotros. No ha terminado su trabajo, nos sigue moldeando, nos sigue transformando y nos sigue llamando a vivir en comunión con Él. Un llamado a reflexionar y prepararnos. Si miramos hacia atrás, podemos ver que Dios ha estado presente en cada etapa de nuestra vida. Hoy nos llama a vivir con la certeza de que todo ha sido para prepararnos para la eternidad. No debemos vivir con miedo al futuro, sino con gozo, sabiendo que cada día es una oportunidad para caminar más cerca de Él. Dios no solo nos ha preparado para este momento, sino que nos está preparando para lo que viene después, la eternidad en su presencia. En el próximo bloque hablaremos de cómo la esperanza en la vida eterna transforma nuestra manera de vivir el presente. La esperanza en la vida eterna y su impacto en el presente. Muchas personas ven la vida eterna como algo lejano, un destino que solo será relevante en el momento final. Pero la verdad es que la esperanza en la vida eterna transforma la manera en que vivimos cada día. Saber que nuestro destino final está con Dios cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, el propósito y la misión que aún tenemos en esta tierra. Jesús nos enseñó que la vida terrenal es solo una preparación para lo que viene. No se trata solo de sobrevivir hasta el final, sino de vivir con gozo, propósito y plenitud, sabiendo que lo mejor está por venir. En este bloque exploraremos cómo la certeza de la vida eterna cambia nuestra visión del presente. Vivir sin temor al futuro. Uno de los mayores temores del ser humano es la incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de la muerte. Pero Jesús vino a disipar esa duda con una promesa clara. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Dios no nos ha llamado a vivir con miedo al futuro, sino con la certeza de que nuestra historia no termina en esta tierra. La fe en la vida eterna nos libera del temor y nos permite vivir cada día con seguridad y paz en el corazón. Cómo la esperanza en la eternidad transforma el presente, nos ayuda a priorizar lo que realmente importa. Cuando sabemos que la eternidad nos espera, dejamos de preocuparnos por cosas triviales y enfocamos nuestra vida en lo que tiene valor eterno, nuestra relación con Dios y el impacto que dejamos en los demás. Nos da fuerzas para enfrentar pruebas. Las dificultades de esta vida no son el final. Cada lucha es pasajera cuando tenemos la perspectiva de que nuestro destino es la gloria eterna con Dios. Nos motiva a vivir con propósito. No estamos aquí por casualidad. Dios nos ha dado tiempo en esta tierra para cumplir una misión específica. Cada día es una oportunidad de crecer en la fe y ayudar a otros a encontrar el camino. Nos enseña a vivir con gozo y gratitud. Cuando entendemos que nuestra vida es solo un paso hacia la eternidad, aprendemos a disfrutar cada día sin ansiedad, agradeciendo cada bendición que Dios nos da. La vida eterna comienza ahora. La vida eterna no empieza cuando dejamos esta tierra, sino cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto significa que ya estamos viviendo nuestra eternidad con Dios.
Nuestra relación con Él es el comienzo de lo que experimentaremos plenamente en su presencia. Cada oración, cada acto de fe y cada paso de obediencia nos acercan más a esa realidad. Hoy, Dios te llama a vivir con la certeza de que lo mejor está por venir. No importa lo que ocurra en esta vida, tenemos una esperanza firme y un futuro glorioso en su presencia. En el próximo bloque hablaremos de cómo vivir con fe activa en los años de madurez y seguir siendo un instrumento de Dios hasta el final. Cómo vivir con una fe activa y ser un instrumento de Dios hasta el final. Llegar a la madurez en la vida no significa que nuestra labor en el reino de Dios haya terminado. Al contrario, esta es la etapa donde nuestra fe puede ser más sólida, más efectiva y más influyente. Pero para que esto suceda, necesitamos vivir con una fe activa, una fe que no se conforma con el pasado, sino que sigue buscando a Dios con pasión y propósito. En este bloque exploraremos cómo seguir siendo un instrumento de Dios hasta el último día, sin permitir que la rutina, el miedo o la fatiga espiritual nos detengan. Una fe que crece con los años. La fe no es algo que simplemente se mantiene con el tiempo. Como una planta, necesita cuidado, alimento y renovación constante. Muchas personas, al llegar a cierta edad, creen que ya han aprendido todo lo que debían sobre Dios y dejan de buscar nuevas experiencias espirituales. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hasta el final de nuestros días podemos seguir creciendo en la fe. Abraham fue llamado amigo de Dios en su vejez. Moisés cumplió su mayor misión después de los 80 años. Ana, la profetisa, sirvió en el templo hasta su último día. Dios no usa a las personas por su edad, sino por su disposición a servir. ¿Cómo vivir con una fe activa en esta etapa de la vida? Desarrolla una vida de oración más profunda. No te conformes con oraciones rutinarias. Dedica tiempo a orar con fervor, buscando conocer a Dios en una dimensión más íntima. Sé un mentor espiritual. Muchas personas jóvenes necesitan guía y dirección. Comparte tu experiencia, ora por ellos y sé un consejero sabio en la fe. Permanece en la palabra de Dios. Aun si has leído la Biblia muchas veces, Dios siempre tiene algo nuevo que revelar. Busca estudiar con profundidad y descubrir nuevas enseñanzas. Vive con propósito cada día. No permitas que la pasividad se instale en tu vida. Pregunta a Dios cada mañana: Señor, ¿cómo puedo ser útil en tu obra? Hoy, el impacto de una fe activa en la vida de otros. Cuando decidimos vivir con una fe vibrante hasta el final, no solo nos beneficiamos espiritualmente, sino que también influimos en quienes nos rodean. Dios nos ha puesto en un lugar estratégico para hacer luz, para animar a otros y para demostrar que la fe no se debilita con el tiempo, sino que se fortalece. Cada oración que haces, cada palabra de ánimo que compartes, cada consejo basado en la palabra de Dios, puede ser la respuesta que alguien estaba esperando. No subestimes el poder de tu testimonio. Si aún dudas sobre el impacto que puedes tener, piensa en esto. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo porque alguien mayor en la fe les habló con amor y paciencia? Dios puede usarte de maneras que ni imaginas. Un llamado a la acción. Aviva la llama de tu fe. No dejes que la rutina o el cansancio apaguen tu pasión por Dios. Busca formas de renovar tu espíritu. Involúcrate en ministerios de oración o enseñanza. Dedica más tiempo a estudiar la Biblia con profundidad. Mantén una actitud de aprendizaje continuo en la fe. Comparte con otros lo que Dios sigue haciendo en tu vida. Hoy, Dios te llama a mantener viva tu fe, a no conformarte con lo que ya conoces, sino a seguir creciendo, aprendiendo y experimentando su amor. En el próximo bloque hablaremos de cómo la obediencia a Dios en esta etapa
nos lleva a experimentar su gloria de maneras inesperadas. La obediencia en la madurez, el camino hacia experiencias más profundas con Dios. Muchas personas piensan que la obediencia a Dios es algo que debe aprenderse solo en la juventud, pero la realidad es que cada etapa de la vida nos presenta nuevos desafíos en los que Dios nos llama a obedecerle de maneras más profundas. En la madurez, cuando ya hemos acumulado conocimiento y experiencia, la obediencia se convierte en el puente que nos lleva a vivir la gloria de Dios de una manera más íntima y poderosa. En este bloque descubriremos cómo la obediencia, incluso en los pequeños detalles, abre puertas a nuevas experiencias espirituales y nos permite vivir una relación con Dios más plena y transformadora. La obediencia como clave para una vida de milagros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios ha mostrado que sus mayores promesas y bendiciones están ligadas a la obediencia. Abraham vio el cumplimiento de la promesa porque obedeció. Moisés lideró al pueblo de Israel porque siguió la voz de Dios. Los discípulos de Jesús experimentaron milagros porque confiaron en su palabra y actuaron conforme a ella. La madurez nos da la capacidad de obedecer no solo por mandato, sino por convicción. Ahora entendemos que cada instrucción de Dios tiene un propósito, que su voluntad es perfecta y que su camino es siempre el mejor. La obediencia en esta etapa no se basa en temor, sino en amor y confianza en aquel que nunca nos ha fallado. Cómo la obediencia nos lleva a conocer más a Dios, nos enseña a depender completamente de Él. La obediencia nos obliga a rendir nuestros planes y confiar en los tiempos de Dios, en lugar de depender de nuestra propia lógica. Nos prepara para nuevas revelaciones. Dios no deja de hablar. La obediencia en cada etapa de la vida nos lleva a recibir más entendimiento y profundidad en la fe. Nos transforma en testigos vivos de su poder. Cuando obedecemos, nuestras vidas se convierten en testimonios de la fidelidad de Dios, mostrando su gloria a quienes nos rodean. Nos lleva a cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. La obediencia nos posiciona exactamente donde Dios nos necesita, permitiéndonos impactar la vida de otros de maneras que no imaginamos. Los obstáculos a la obediencia en la madurez. La comodidad de la rutina. Después de años de caminar con Dios, es fácil caer en una rutina espiritual y pensar que ya hemos aprendido suficiente. Pero Dios nos llama a seguir avanzando y creciendo. El miedo al cambio. A veces, la obediencia requiere salir de nuestra zona de confort. Dios puede estar llamándote a nuevas oportunidades de servicio, a compartir tu testimonio con otros o a profundizar en la oración. La duda sobre nuestra capacidad. Muchas personas creen que la obediencia requiere fuerzas físicas, pero la realidad es que Dios usa más nuestra disposición que nuestras habilidades. Él capacita a quienes están dispuestos a seguir su voz. ¿Cómo fortalecer nuestra obediencia a Dios en esta etapa? Cultiva una actitud de escucha constante. No dejes que el ruido del mundo te impida oír la voz de Dios. Pasa tiempo en oración y en la palabra. No temas nuevos desafíos. Dios nunca te pedirá algo que no puedas hacer con su ayuda. Confía en que Él te dará la fuerza y la sabiduría para cada paso. Vive con expectativa. La obediencia abre puertas a nuevas experiencias con Dios. Espera, ver su gloria en cada acto de fidelidad. Un llamado a caminar en obediencia hasta el final. Dios todavía tiene mucho que enseñarnos. La obediencia en esta etapa de la vida nos prepara para recibir más de su presencia, para ser instrumentos de su amor y para experimentar su gloria de maneras inesperadas. Hoy, Dios te llama a confiar, a escuchar y a actuar con la certeza de que cada paso en su voluntad
traerá bendición y propósito. Cada día de obediencia es un día más en su presencia, un día más en su propósito. En el próximo bloque hablaremos de cómo aprender a discernir la voz de Dios con mayor claridad en esta etapa de la vida. Cómo discernir la voz de Dios en esta etapa de la vida. Uno de los mayores anhelos de todo creyente es reconocer la voz de Dios con claridad. A lo largo de nuestra vida hemos tomado muchas decisiones, algunas acertadas, otras difíciles, y en 1900 cada una hemos aprendido a buscar la dirección divina. Pero en la madurez espiritual, Dios nos llama a afinar aún más nuestro oído espiritual para poder escucharle sin interferencias. Discernir la voz de Dios no es cuestión de edad, sino de relación y sensibilidad espiritual. La clave no está en cuánto tiempo hemos caminado con Dios, sino en cuán atentos estamos a lo que Él sigue diciendo. En este bloque exploraremos cómo escuchar a Dios con mayor claridad y evitar los obstáculos que nos impiden reconocer su dirección. Las formas en las que Dios nos habla a lo largo de la Biblia, vemos que Dios se ha comunicado con su pueblo de muchas maneras. Él sigue hablando hoy, pero muchas veces no escuchamos porque estamos distraídos con el ruido del mundo. Aquí hay algunas de las principales formas en que Dios nos habla. A través de su palabra, la Biblia es la voz más clara y segura de Dios. Si queremos escuchar su dirección, debemos sumergirnos en las Escrituras con un corazón dispuesto a obedecer. Por medio de la oración no es solo hablar con Dios, sino también darle espacio para que nos responda. Muchas veces buscamos respuestas sin tomarnos el tiempo para escuchar su dirección en oración. A través de las circunstancias, Dios usa los eventos de nuestra vida para guiarnos. Las puertas que se abren o cierran pueden ser una señal de su dirección si estamos atentos. Por medio del Espíritu Santo, en nuestro interior, el Espíritu Santo nos da paz o inquietud sobre ciertas decisiones. Debemos aprender a identificar esa voz sutil que nos guía a la verdad. A través de otros creyentes, Dios usa a personas con sabiduría espiritual para confirmarnos su voluntad. Un consejo basado en la palabra puede ser una respuesta que hemos estado esperando. Los obstáculos que impiden escuchar a Dios. A veces, aunque Dios nos está hablando, no logramos discernir su voz. Esto ocurre porque hay barreras que nos impiden escuchar con claridad. Algunas de ellas son el ruido del mundo, demasiada información, demasiadas preocupaciones y poco tiempo para estar en la presencia de Dios pueden hacer que su voz quede opacada. La impaciencia. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos enseña a esperar en su tiempo perfecto. La impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones sin escuchar su dirección. La falta de intimidad con Dios. Si no pasamos tiempo con Dios de manera regular, nuestra sensibilidad a su voz disminuye. Solo la comunión constante con Él nos permite reconocer su guía. El temor a la respuesta de Dios. A veces evitamos buscar la dirección de Dios porque sabemos que puede desafiarnos a salir de nuestra comodidad. ¿Cómo entrenar nuestro espíritu para discernir la voz de Dios? Dedica tiempo en oración con una actitud de escucha. No te apresures a hablar. Pide dirección y espera en silencio, permitiendo que Dios hable a tu corazón. Pasa más tiempo en la palabra. Cuando más conocemos la Escritura, más fácil es identificar si una voz proviene de Dios o de nuestras emociones. Filtra cada pensamiento y decisión a través de la paz del Espíritu Santo. Si algo viene de Dios, traerá paz, no confusión ni ansiedad. Consulta con creyentes maduros en la fe. La multitud de consejeros sabios puede confirmar si lo que estamos sintiendo es realmente la dirección de Dios. Dios sigue hablando,
pero ¿estamos escuchando? El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que muchas veces no tomamos el tiempo para escucharle. En esta etapa de la vida, Dios quiere revelarse de maneras más profundas, guiarte con más claridad y usarte para transmitir su mensaje a otros. Hoy Dios te invita a refinar tu oído espiritual. Tómate tiempo para escuchar, para meditar en su palabra y para recibir su dirección con un corazón dispuesto a obedecer. En el próximo bloque hablaremos de cómo mantener la pasión por Dios en la madurez y no permitir que la fe se enfríe con el tiempo. El llamado final. Estás ante una decisión que marcará tu destino eterno. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No fue un simple video, no fue una enseñanza más. Dios ha estado hablándote, ha estado llamándote a tomar una decisión que cambiará tu eternidad. Hoy estás ante un punto de inflexión. Puedes salir de aquí como entraste, con las mismas dudas, las mismas preocupaciones y los mismos miedos. O puedes dar un paso de fe y abrazar la vida que Dios tiene para ti. No hay más tiempo que perder. Cada día que pasa es un día menos en esta tierra, y lo que hagas hoy definirá cómo vivirás el resto de tu vida y tu eternidad. No te atrevas a ignorar esto. Dios no te ha traído hasta aquí para que sigas viviendo como antes. No te ha dado estos mensajes para que los archives en tu mente como información. Esto es un llamado urgente a transformar tu vida, a despertar espiritualmente, a rendir tu corazón completamente a Dios. Si crees que aún hay tiempo, estás en un error. La vida es un suspiro y cada segundo cuenta. No te engañes pensando que lo harás después. El después no está garantizado. Jesús dejó claro que solo aquellos que viven con fe activa, con pasión, con obediencia, serán los que entrarán en su reino. ¿Estás viviendo con esa entrega o sigues postergando lo que Dios te ha pedido que hagas? No hay excusas, no hay argumentos. Solo hay una decisión: seguir como estás o sumergirte completamente en la presencia de Dios. Haz esto ahora mismo, sin dudar. Deja un comentario diciendo: Señor, hoy entrego mi vida completamente a ti. No es solo una frase, es una declaración pública de que has entendido este llamado. Comparte este mensaje con alguien que necesite oírlo. No te conviertas en el obstáculo que impide que otros despierten espiritualmente. Sé un canal de bendición. Suscríbete y activa las notificaciones. Este canal no es un simple contenido, es una herramienta que Dios está usando para hablar a muchos. Asegúrate de recibir cada mensaje que puede cambiar tu vida. No pierdas este llamado. Hoy es el día de tu entrega total. Dios está esperando que respondas, no mañana, no la próxima semana, ahora, porque el mañana no está asegurado, pero el amor de Dios sí está disponible en este momento. Él no quiere en parte de ti, lo quiere todo. Si sientes ese fuego en tu corazón, si algo dentro de ti te dice que este mensaje es para ti, no luches contra ello. Es el Espíritu Santo llamándote a un nivel más profundo. Este es el momento de romper con todo lo que te ha retenido, de soltar el miedo, la duda y el pecado que te han alejado de Dios. No sigas dudando. Levántate espiritualmente y responde al llamado de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, me rindo completamente a ti. Hazlo con fe. Y prepárate para lo que Dios va a hacer en tu vida. Y ahora, antes de cerrar este video, toma un minuto para hacer una última oración. Habla con Dios, dile todo lo que hay en tu corazón. Y cuando termines, suscríbete, comparte este mensaje y ve con la certeza de que Dios está obrando en ti. Dios está llamando a los valientes, a los que no tienen miedo de rendirse completamente. Este es el día en que decides caminar con Él sin reservas. No esperes más. Responde ahora.